Cumplen 11 años ya de la desaparición de Julio López y una vez se pone a pensar y dice cómo fue, a ver, un poco mermando la información de la desaparición de Julio López en el transcurso del tiempo. Y analizando esto dice, bueno, ojalá no pase lo mismo con Maldonado, porque en realidad uno empieza a comprender a veces que el paso del tiempo termina dilatando todo lo que sea un reclamo por alguien que está desaparecido. En el día de hoy va a haber una marcha seguramente en La Plata a las 11 de la mañana por esta desaparición de hace 11 años atrás. Y uno a veces analiza un poco la situación y dice cómo pasó lo de Maldonado y también había pasado lo de Julio López y cómo se va dilatando y cómo uno lo que no entiende a veces y queda siempre en ese pensamiento que uno puede tener en el sentido de decir qué mal que está que desaparezca una persona y no aparezca nunca más. Y esto para los familiares, porque ¿qué piensa uno? ¿Cómo, si uno se traslada a un familiar de él, qué está pensando? Llega un momento que uno piensa que ya ha fallecido, que está muerto. Pero también queda como algo inconcluso, ¿vio? Como una situación donde no se termina de cerrar, donde ese círculo no se termina de cerrar. Porque el ser humano es una persona que tiene esperanzas. Y esa esperanza se traslada en que dice, bueno, pero algún día a lo mejor puede aparecer. Ya en el caso de Julio López, cuando pasan tantos años, uno piensa que ya realmente no es posible. Pero todavía, en el caso de Santiago Maldonado, todavía uno sigue manteniendo la expectativa. Y sigo insistiendo, lo más doloroso de todo es no saber qué pasó. Porque cuando pasa ya un tiempo prudencial que uno no lo encuentra, hasta los mismos familiares, pienso yo, están pensando, bueno, si lo mataron, pero aunque sea, denos el cuerpo, que podamos sepultarlo tranquilo, que podamos cerrar ese círculo. Yo creo que esto nosotros lo vivimos con los desaparecidos y fue lo más duro para la sociedad argentina, es decir, el no saber qué había pasado con esa gente, qué había pasado con esos hijos que habían nacido en cautiverio. Toda esa incertidumbre llevó a todo ese odio que se tuvo hacia la clase militar por la desaparición de mucha gente. Ese no saber, ese de matar y hacer desaparecer. Y es una situación muy difícil, que a lo mejor muchos chicos jóvenes que me están escuchando no la entienden porque no la vivieron. A veces cuando uno plantea ese cambio de pensamiento que tiene la sociedad argentina y no se lo explica, explíqueselo porque no lo han vivido. Si una persona de 50 y pico de años, 60, piensa de una manera porque vivió etapas de la vida argentina con estas desapariciones, y un chico de 20 años que prácticamente estuvo y nació y vivió en la democracia, no lo sabe, no lo vio, no lo vivió. Entonces, prácticamente no lo puede asumir, termina no asumiéndolo. Pese que uno
y mucha gente se dedicó a buscar a estas personas y a pelear por estas personas, igual el chico no asimila eso. Porque nació en democracia y esto no pasaba. Pero ¿qué pasa ahora si está pasando en democracia? Ese es el problema. ¿Cuál es el razonamiento que podemos emplear? Porque antes decíamos, bueno, eran los militares los cuales hacían desaparecer gente. No teníamos un gobierno democrático, elegido por el pueblo. Pero si ahora, con un presidente elegido por todos nosotros, pasa eso, con un gobierno democrático, me pongo a pensar qué pensará la gente, o qué pensaremos todos nosotros con respecto a eso. Que ya no hay una diferencia entre la democracia y los militares. Digo yo, no sé. Que ya esto pasa en cualquiera de las circunstancias. Es muy difícil y es muy para pensarlo. Y cada uno de ustedes saque sus conclusiones, pero lamentablemente, si esto sucede en democracia, ¿qué nos puede esperar a todos nosotros?